¿Cómo nace un disco? Vamos a hablar del detrás de escena de Duerme Vela de Rocío Cravero. Aprovechando que hace poquito publicamos en el portfolio de la agencia en Instagram el disco Duerme Vela, les voy a contar un poquito cómo fue el proceso. Duerme Vela es el tercer disco que hacemos con Rocío, pero tuvo un proceso completamente diferente a los discos anteriores. Tanto en Epílogo como en Alquimia, los dos primeros discos que trabajamos juntos con Rocío, fuimos encontrando la forma, le fuimos encontrando la estética, la paleta de colores, tuvimos un proceso de naming, cómo llegamos a decidir el nombre. Este disco fue completamente diferente. Esta vez ella vino con todo resuelto desde el principio. 7 canciones que cuentan una misma historia desde 7 estados emocionales diferentes en las distintas etapas de esa misma historia. El disco se llama Duerme Vela, que es... Vela es ese estado intermedio entre estar despierto y estar dormido. Ese fue entonces el concepto que guió todo. Pero eso no es todo. Rocío también me dijo: quiero que este disco sea naranja. Entonces empezamos a pensar el universo visual y sonoro. Amanecer, fogón, guitarra, orgánico. En un principio quisimos cambiar lo que veníamos haciendo en el disco anterior y dejar de lado por completo la electrónica. Queríamos que sea un disco fogonero, que un disco que sea muy orgánico. La idea era hacerlo completamente acústico en un retiro de alguna forma espiritual para grabar el disco, alquilando una cabaña en el campo, en el Tigre, en algún lugar fuera de la ciudad, bien alejados, para dedicarnos 100% a la grabación de ese disco. Y la idea era hacer una canción por día, como si la grabación de ese disco fuera la foto de cada una de esas canciones en el momento en el que la estábamos grabando. Esa idea se la propusimos a un productor con el que ya habíamos trabajado anteriormente y por cuestiones de agenda no pudimos concretarlo. Lo curioso es que unos meses después este productor usó esta misma idea para grabar un nuevo disco con su propia banda. Pero bueno, eso queda ahí. Finalmente lo produjimos con Julián Baglietto y con Martín Aguilar en el estudio de Juli. Rocío justo se fue a trabajar en un crucero y me quedé a cargo de la dirección creativa del disco, no sin antes haber tenido entre los 4 una charla exhaustiva con por dónde serían los sonidos de cada canción y demás. Estábamos en contacto continuamente, pero la dinámica era que nosotros nos encerrábamos en el estudio, Martín, Juli y yo, y producíamos las canciones y se las mandábamos a Rocío para que las escuche desde alta mar y nos diga sus opiniones. Ella ya había dejado sus maquetas grabadas y sus voces de referencia con lo que teníamos con qué trabajar. Cuando Rocío volvió de su viaje, solo en 2 jornadas metimos todas las voces del disco y así quedó conformado Duerme Vela. Esa fue la cocina del proyecto, desde la primera charla hasta finalmente tener el disco terminado. Después te cuento cómo seguimos con lo visual, los videoclips y los shows en vivo.